advertencia consumada sin regreso. Trigo en el... Estamos poniendo la mañana en camino. Ahora, lo dicho, pone la mañana en camino el rector de la Universidad de la República, Roberto Marcarián. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. ¿Cómo te va, Roberto? Buen día, bienvenido. Buen día, bien, ando un poco de tos, pero espero que no salte aquí. Bueno, y si salta, la evitaremos. Conviviremos con ella. Ahí va. Después de todo estamos en invierno y la gente tiene tos en esta época del año. Recuerdo que contigo, rector, conversamos largo y tendido ante este micrófono muy poquito tiempo después de asumir como rector de la Universidad de la República. Ya se van a cumplir 3 años de ese acontecimiento y a mí me gustaría que en una primera breve síntesis nos contaras a nosotros, los ciudadanos de la República, los que van y los que no van a la universidad, pero todos que hacen posible que la universidad exista, ¿verdad? Bueno, ¿de qué va estos 3 primeros años de gestión, ya más de la mitad de tu mandato inicial? ¿Y cuáles son las cosas que en efecto has podido, en un trabajo colectivo seguramente, ir concretando, enderezando la nave rumbo al puerto previsto? ¿Cuáles son las cosas que definitivamente están costando más de las previstas? ¿Y cuáles son los nuevos desafíos que, como es obvio, actividad humana en definitiva, fueron surgiendo conforme pasaron el tiempo y que ni siquiera estaban en carpeta o en agenda? Sí, primero, en términos muy personales, yo estoy contento de ejercer el cargo. Mirá, buenísimo. Yo soy un buen ciudadano uruguayo. Las funciones principales del país las tiene que hacer gente que conoce los temas, que estudia, que le dedica tiempo. Esas cosas creo que yo las cumplo todas. Como me pregunta cómo estás trabajando el domingo a las 6 de la mañana. ¿Pasa eso? Sí, pasa. Es mi vida casi completa. Voy una vez por semana a la Facultad de Ingeniería, al seminario de mi disciplina, en el que estoy desde siempre, y eso me da un poco de aire porque veo a gente joven integrándose al trabajo científico de alta calidad y me da un respiro, digamos, en términos de mis cuestiones personales académicas, que poco menos tuve que dejar hace 3 años precisamente. Ajá. Con todo, por suerte he logrado publicar 2 o 3 trabajos importantes en este periodo, que son culminación de periodos de trabajo que hice anteriormente, algunos con un matemático italiano, otros con matemáticos brasileños, y por suerte han andado bien. En términos del cargo mismo, yo diría que el primer logro fue elaborar un muy buen presupuesto, con gran colaboración de los equipos técnicos, en primer lugar de la universidad y luego del Consejo Central, obviamente, en toda su integración, decanos, órdenes, estudiantes, etcétera, que es la guía de trabajo que tenemos en materia global, que ha sido muy elogiada a nivel parlamentario, a niveles que hemos discutido. Y dicho esto, a la vez estamos en un periodo de vacas flacas, porque la situación presupuestal de la institución, luego de un periodo relativamente bueno que tuvo hace 8 años, 10 años, y que se mantuvo durante todo el rectorado de Arocena, y que permitió hacer grandes inversiones en obras y en el interior. Las 2 cosas fueron muy destacadas por el Parlamento en el periodo anterior. En este periodo eso no lo hemos tenido, por lo cual en algunos terrenos estamos trabajando con la inercia, que se puede decir sobre de la física, pero que corresponde con el dinero que se nos fue asignado y que nos fue gastado, y que por mecanismos variados nosotros logramos reciclar. Por ejemplo, el impulso en el interior se mantiene por eso. Luego, para no hablar solo de las faltas, sino de las cosas que estamos haciendo, figuraba en mis metas tener un aparato de planeamiento estratégico. Eso, debido a la falta de plata, no pudo crecer, pero hemos tomado medidas importantes. ¿Cuál era la meta entonces? La meta en términos del planeamiento era tener una oficina importante, algo parecido a un prorectorado, que ordenara y dijera cuál es el futuro de la institución y evaluara. ¿Una especie de OPP de la universidad? Sí, la comparación corresponde. Eso, información, evaluación y planeamiento, las 3 cosas.
hemos tomado algunas medidas. Ahora mismo está en discusión en el Consejo Central unas pautas para la evaluación interna, que creo que son muy buenas y que están en proceso de revisión aspectos parciales. Luego se tomaron medidas que fueron relativamente conflictivas, reestructurando el servicio de extensión universitaria, porque implicó la descentralización del trabajo de extensión hacia los servicios y hacia el interior. Eso motivó movimientos de personal, especialmente docente, pero creo que eso está en marcha. Por suerte ahora se va a nombrar oficialmente el nuevo prorector de extensión, luego de la renuncia del anterior por razones totalmente personales y que yo conocía desde que lo propuse. Hugo Rodríguez es el renunciante, Mario Baritel, que se va a nombrar ahora. Eso está marchando bien. La extensión universitaria en tu rectorado ha tenido un freno en el impulso. No es un freno de ninguna manera. Ha tenido una variante de planteo. Ajá. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el trabajo. No es una picardía de mi parte, es porque yo recuerdo que era uno de los temas que subrayadamente estaba en la contienda electoral, por decirlo así, ¿no? Estaba y estuvo también muy polémica en el periodo que yo diría que hace 1 año y medio, por medirlo. No hace más de 1 año y menos de 2, así que hace 1 año y medio. Fue muy polémico, hubo acusaciones, cosas de las que un cargo importante como es uno tiene que estar acostumbrado a recibir. Creo que la institución lo ha recibido bien. El cambio de impulso es que le dimos un enfoque de derechos humanos al trabajo de extensión. Se creó un área de derechos humanos dentro de extensión, que es muy necesaria porque tiene que haber algún aparato que lleve esos temas dentro de la universidad, porque esos temas ocupan un lugar importante en la vida nacional, ha ido incrementándose. Si uno piensa lo que pasaba hace 10 años y lo que pasa ahora en relación con una cantidad de temas que hacen a derechos, uno se va a dar cuenta de que el cambio es radical. Y no es solo género, porque lo de género puede que sea lo que más ha aparecido públicamente, pero están las cuestiones de afrodescendientes, de indígenas, y de gente con dificultades motrices, etcétera. Toda una política relacionada con los derechos que la institución no tenía un aparato propio, salvo los que hay en psicología, en ciencias sociales, que se dedican a esos temas desde el punto de vista académico. Pero en todo caso da la sensación que estos temas, que de verdad que están como, uno tiene la convicción como imponiendo nuevos paradigmas, o mejor dicho, cambiando viejos paradigmas, son fruto de una acción de la agenda política en el sentido amplio de la sociedad, sobre el cual, a ver si te sigo bien, rector, la Universidad de la República no necesariamente ha sido vanguardia, ¿no? No ha sido. En algunos casos me han reprochado lo que voy a decir ahora, pero yo no tengo problema en decirlo. En la institución los problemas relacionados con la poca feminización de los cargos y de los sueldos no se da. Es decir, no digo que sea el único, pero desde los organismos esos problemas no se plantean con agudeza, como se plantean en otros lados, y entonces hay ciertas cosas que no entran naturalmente, pero entran porque la dinámica política mundial no es solo... Desde ya. Sí, desde ya. Efectivamente. Bien. Así que eso ha penetrado. La diferencia es que el trabajo extensionista se hace más en los servicios que lo que se hacía antes. La inversión en dinero es la misma, por ejemplo, no hubo variaciones. La dedicación que le dedica el rector o el prorector está igualita que la anterior. Así que no hay un planteo yo le diría, de formalización mayor, que para una institución estatal como la nuestra es muy importante, y vistas las cosas que pasan a nivel no solo nacional, sino mundial, sobre problemas de mal uso de fondos, mal uso de vehículos. Hemos tomado algunas medidas que han permitido arreglar eso. Luego, para no quedarnos con un tema solo, estamos por comenzar una gran discusión sobre el estatuto del personal docente. El personal docente es la clave de la institución. Nosotros somos una institución de enseñanza y por lo tanto lo que regula al personal de enseñanza, o sea, los docentes, es crucial para la institución. Y hace ya 1 año conformé, porque lo hice desde el rectorado, un equipo que trabajó en los textos que se necesitan, y los textos fueron presentados al Consejo Central el martes pasado, y tenemos la voluntad de que tempranamente en el 2018 tengamos aprobado un nuevo estatuto al cual yo le asigno, yo creo que todo el mundo le asigna gran importancia,
porque el estatuto que estamos usando ahora, que es una joya en términos de cómo está escrito, es casi igual que la ley orgánica de viejo. Fue votado pocos años después de la ley orgánica, o sea que tiene más de 50 años y por lo tanto merece una revisión y una cuidadosa ubicación en el tiempo actual. Voy a dar un solo ejemplo para que la audiencia pueda entender. La universidad estaba organizada hace 50 años básicamente en los aparatos de trabajo en cátedras. Esa estructura está desapareciendo en casi todas las facultades y en el interior ni que hablar. O sea que hay estructuras de departamentos, estructuras más grandes, donde la persona asignada a un curso está desapareciendo. En el lugar donde yo vivo, yo trabajo en ingeniería, ya desapareció hace muchos años. La rotación que hay, yo cuando daba clases regularmente, cada año daba un curso distinto, porque estaba en una gran estructura que como con 100 docentes de las más grandes de la universidad, entonces ahí uno razonablemente va rotando, lo que es muy importante hasta para mantener el conocimiento de los docentes, que nos vemos obligados a preparar cursos distintos y por lo tanto a mantenernos frescos en varias áreas del conocimiento. O esa estructura no estaba reflejada. O sea, si ya no funcionan más las cátedras, no tiene sentido que esté... Hablar de cátedras en el estatuto. Claro. Ahí está. Bueno, ese es un ejemplo sencillo. A modo de ejemplo. Hay mucho más que eso. Por ejemplo, están los problemas de género, ya que estamos hablando, efectivamente, ahí sí, los problemas que antes no se tomaban muy en cuenta, de embarazos, de cuestiones que tienen que ver con licencias relacionadas con esas cosas, esas ya van a estar contenidas en el texto nuevo. Creo que es un avance importante también. Roberto, te propongo ir a una breve pausa porque a mí me gustaría hacer hincapié en algunos puntos que has mencionado por allí. El tema del presupuesto, es interesante la perspectiva de cómo hablaste, porque el presupuesto, de acuerdo a la expresión que manejaste recién, rector, tiene que ver, primero, por algo que todos sabemos, el dinero, o mejor dicho, buena parte del dinero que entra a la universidad, es un dinero que todos pagamos. Pero quiero decir, que ingresa a la universidad porque el sistema político, para decirlo a grosso modo, resuelve que sea tanto y en tal dimensión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Después podemos ajustar un poquito más. Más allá que la universidad por sí misma también genera sus propios recursos, ¿no? Sí, sí. Ahora, ese es un asunto que es muy importante y probablemente la madre del borrego, ¿no? Pero también hay otro asunto que es muy importante también. Es, bueno, después, ¿qué hago yo con el dinero que recibo? Mucho, poco, demasiado, nunca es demasiado, pero que también forma parte, y vos recién lo abordaste cuando hablaste de los dos asuntos del presupuesto, porque a veces creo que nos quedamos mucho en lo que el sistema político les da. Yo soy de los que, como ciudadano de la República, reclama que cada vez se le dé más, pero también me parece que nos escondemos debajo de la piedra el otro asunto que también es importante. Che, ¿y vos, papá, qué haces con el dinero que te estamos dando? Muy, ¿no? Bien. Creo que es un asunto que deberíamos abordar. Hablemos de eso. Hablemos de eso, entre otros temas, luego de la pausa. Y también no debemos olvidar, yo por lo menos no estoy dispuesto a hacerlo, que hoy es 14 de agosto y es Día de los Mártires Estudiantiles. Así que también desde esa perspectiva histórica, sin haberlo previsto, quiero ser honesto y ético con el público, también desde esa perspectiva es necesario que el rector de la universidad algún comentario diga, porque soy de los que no olvida que en Uruguay fueron muertos estudiantes, ¿no? Y había democracia, que es un asunto que no siempre recordamos, ¿no? Sí, a propósito de las tiranteses históricas que no deberíamos olvidar. Estamos conversando con Roberto Marcarián. Estamos poniendo la mañana en camino. Poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7, estamos conversando con Roberto Marcarián. Lo dijiste al pasar, rector de la universidad, no te deja tiempo el rectorado a hacer actividades vinculadas a tu propia profesión, o aún si algún huequito te permitís. Algún tiempo me hago, dejar no deja, pero uno tiene que agarrar con los codazos para tener algún tiempo, mantener los vínculos académicos, haces informes sobre personas, recomendaciones de candidatos a premios, cosa que hago regularmente. ¿En tu facultad decís? Sí, en mi profesión propiamente, o a nivel del PDCIVA, cuya dirección integré en su momento. Sigo haciendo tareas de colaboración de ese tipo. En matemáticas mismo, como comenté, en febrero salió el último artículo que publiqué. ¿Es sobre uno de tus objetos de estudio, la teoría del caos, todo eso? ¿o? Sí, que se llama
Propiedad de Bernoulli en Bellares hiperbólicos. En inglés ese es el título del trabajo. Pero eso, a ver, lo leo yo y quedo fuera, ¿no? Acepto que sí. Pero es así, ¿no? Acá científico puro, digamos, sí. Es para especialistas. Está bien. La revista es una revista. Yo no sé cuántos ejemplares se tiran, cuánta gente está suscrito, porque hay mucha de esto que es por internet exclusivamente. Yo creo que no llegan a miles de personas a nivel del mundo. Y en la rama mía, cientos. ¿Y a Carolina Cose, cómo te llevas con ella? Me llevo... Lo pregunto porque tienen algo bastante en común, ¿no? Sí, la sí. facultad, pero además los temas vinculados a la matemática, con cierto... Sí, ella... fue mi alumna, para decirlo, pero no de grado, sino de posgrado. Uh-huh. Ella tiene un título de Ingeniería Matemática, que lo comenzó con mi apoyo muy firme. Ella me sorprendió por siendo una persona ya en ese momento veterana, hace esto unos 10, 15 años, mayor, digamos, y que exitosa en la ingeniería como lo es, que se dedicara a la matemática más pura. Fue una sorpresa muy grata, porque realmente yo hablo acá de lo que estoy opinando, que es sobre su matemática y su capacidad para esas cosas, es muy buena. Así que mantenemos una relación de cercanía muy grande, de consultarnos, de preguntarnos cosas, esencialmente cuestiones técnicas, aún de su ministerio en este momento, o de Antel antes, pero ¿sabes qué? Traigo el tema porque ya vamos a ir a los temas definitivamente vinculados a tu condición de rector, pero porque recuerdo que la ministra Cose comentó acá que desde su perspectiva, porque no es tan habitual que entre el elenco de los gobernantes, en el sentido más amplio del término, haya muchos ingenieros, y en particular como énfasis en las matemáticas, como no parece ser el palo natural para luego volcarse al gobierno. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Sí, sí. Y ella decía que ella lo vive como una carencia, eso, que también los elencos gubernamentales deberían estar provistos de ese método de pensamiento y análisis de la realidad que cree que enriquecería o nutriría con otros aspectos la realidad y la visión política. Y ahí me quedé pensando, porque yo digo, bueno, en definitiva eso también es una carencia del sistema político y de la sociedad en su conjunto, de que no son herramientas que tenemos relativamente a mano, ni mucho menos, ¿no? Más bien todo lo contrario. Sí, efectivamente eso es una carencia, y el énfasis que ella hace de esas cosas me parece que es correcto. Ella es un buen ejemplo de eso. El equipo de ella lo conozco bien, el subsecretario, el director del LAT, no sé, gente que está cercana a ella, el actual director de Antel, la gerencia de Antel, con las que seguimos relacionados, hasta problemas universitarios, porque nosotros somos de los grandes consumidores de Antel, como uno se imagina, por movimiento de datos y cosas de ese tipo. Así que la cercanía la mantenemos, es tal cual. Hay gente de la ingeniería que me pide maneras para que ella se preocupe de algunos problemas, y yo sirvo de nexo. Es una gran coincidencia intelectual y una independencia política muy grande también. Vos asumiste como rector en un momento donde el Frente Amplio, de la perspectiva política, quiero decir, la República, debía decir, desde la perspectiva política, estaban llegaba a la República el tercer gobierno consecutivo del Frente Amplio. La izquierda política en Uruguay con la Universidad de la República siempre ha tenido como buen diálogo, buena conexión, incluso de la perspectiva ideológica, histórica. Hasta ahí voy bien en lo que digo, ¿no? Sí. ¿Sí? Me cerran los ojos, pero como que se viene, ¿no? Sí. No, lo pregunto desde este lugar, porque tengo mucho interés en saber cómo ves el asunto. Luego de mucho tiempo, y en particular de estar siempre en la vereda de la oposición, la izquierda política acumula fuerza electoral y se transforma en gobierno de la República. Una vez instalada en él, por distintas razones que ahora no vamos a analizar, el crecimiento económico en Uruguay se hace grande, fuerte y sostenido en el tiempo. Y en ese contexto, con todo lo que acabo de decir, empieza a recibir la universidad un presupuesto que definitivamente, desde la perspectiva histórica, es bastante mejor que hasta el que ese momento estaba recibiendo, por lo menos en la era postdictadura. Hasta ahí estamos bien también, ¿no? Sí, está bien. Es todo el sistema educativo, no solo la universidad. Bueno, no, pero como estoy hablando... Sí, está bien. Sí. Pero como estoy hablando con el la rector universidad de la en particular, sí, es totalmente cierto. Bien.
Sucede que vos justo asumís como rector en el momento donde, si bien continúa la misma fuerza política en el gobierno, la situación económica obviamente desciende unos cuantos escalones, sin transformarse en crisis, ni mucho menos, pero baja sustancialmente unos cuantos escalones. Y dijera mi tío abuelo, va de suyo que la universidad, como tantas otras áreas del país, iba a recibir, o por lo menos existía la chance de que recibiera menos dinero en su presupuesto. Todo verdad. Bien. Se puede decir que la chance se dio en particular acá y efectivamente no recibió menos, pero recibió mucho menos de lo que hubiera necesitado para mantener el ritmo de crecimiento con el que venía. Ahí está, y ahí quiero llegar. Entonces el reproche, por de algún modo decirlo, es, che, nos dieron menos de lo que nos estaban dando, nos dieron menos de lo que, a pesar de que había sido mejor lo que nos estaban dando, más necesitamos para seguir creciendo, o en realidad, mirá, te entiendo perfecto, porque como no hay plata y bajó definitivamente el espacio fiscal económico, bueno, es lógico que recibamos un poco menos. Lo del espacio fiscal yo prefiero no discutirlo ni validarlo tampoco, porque el hecho de que los estados tengan que vivir con equilibrios de ese tipo es claramente discutible desde el punto de vista de la teoría económica. Por lo cual yo creo que... Igual se mantiene todo sacando espacio fiscal, ¿no? Ahí está, sí, no, la descripción es correcta. Lo que digo es que efectivamente, a pesar de esa situación, yo creo que si el Uruguay quiere, como lo expresan, creo que unánimemente todo el sistema político, crecer sobre la base de un país muy chico y con gran potencial de sus capacidades humanas, la inversión en educación se transforma en un punto crucial. Y por lo tanto es necesario que haya una inversión que posibilite la mejoría del sistema secundario, que es el que está más en el tapete en este momento, y simultáneamente creo que... Más en el tapete y más en el fondo también, sí, ¿no? Bueno, también, yo sobre eso no tengo por qué opinar, pero yo diría que hay problemas, no cabe duda. Incluso por la variabilidad que han habido de criterios, de planes de estudio, etcétera, que eso es objetivo. Y la inversión en la educación superior, que pese a quien pese es la clave para construir un país tecnificado, culto, avanzado, hasta artísticamente, diría yo, para decir áreas que no están en el centro, pero que son aún así fundamentales en la actividad de una universidad, como lo son en la nuestra. Uh-huh. Por lo tanto, el hecho de que la inversión en educación y en particular el sistema universitario se haya mantenido crecido poco en el último periodo, creo que es grave. Eso se ha manifestado, eso tiene que ver con resoluciones políticas más generales sobre el conjunto del sistema educativo. Por ejemplo, la ley de educación que se votó hace 4 o 5 años se está aplicando de una manera completamente distorsionada, porque se crea una universidad tecnológica que no estaba en los planes iniciales. La universidad tecnológica divertidamente se dice que es para el interior. Si uno lee la ley, lo de tecnológica importa poco, importa el lugar donde está radicada. Así que eso, insisto, que es una rareza que no estaba en los planes iniciales, no era una universidad para el interior. A ver si me lo llevo para mi casa, este concepto que acabas de subrayar. Sí. Es cuidado con asociar, creer o pensar que la universidad tecnológica es algo pensado para el interior. Sí, no, la ley dice que es para el interior. Tanto que no salvo la sede. ¿En qué se está haciendo más hincapié? ¿En su condición de casa de estudios del interior o en su condición de casa de estudios tecnológica? Bueno, ¿en qué se está haciendo más hincapié? Están cumpliendo con la ley, o sea, ellos tratan de tener sedes en el interior y lo están haciendo. Bien. Vamos incluso este viernes a inaugurar conjuntamente obras en Rivera, de UTU, de ellos, de los que de nosotros. Digo que la ley que concebía un sistema con lo que había, y al agregarle dos instituciones terciarias, una de formación de docentes y otra tecnológica, esa sí, más claramente terciaria, se distorsionó creando una universidad para el interior. De tecnológico le quedó el nombre nomás. Y eso yo creo que fue un error que se cometió. ¿Un error de quién? ¿Del sistema político? Del sistema político, así. Y más aún, por suerte, a pesar de eso, la universidad recibe mucho dinero para invertir en el interior, y quien está satisfaciendo la demanda masiva de estudios en el interior es la Universidad de la República. La Universidad de la UTEC es nueva y por tanto yo no estoy reprochando nada. Yo digo que cuando uno piensa cómo creció el sistema terciario en el interior,
En primer lugar hay que hablar de la Universidad de la República, que creció brutalmente. Esas cifras que fueron corregidas como en broma en alguna prensa, de que pasamos de tener el 3% de estudiantes en el interior, no del interior, en el interior, sí, claro, a tener el 12% ahora, en 10 años. Esas cifras son auténticas, y tenemos miles de estudiantes. Creció 4 veces. Ah, sí, el porcentaje, sucediendo que el 100 también creció mucho, porque la universidad crece en su alumnado, que es otro segundo factor que quería agregar muy importante, está creciendo a un ritmo de 3% anual, en todas sus carreras. No solo en el interior un poco más, pero y que como es más chico, el crecer más tampoco se nota mucho en el globo, pero es así. Y entonces ese crecimiento que se está dando en el interior, vos decís que era un crecimiento inicialmente pensado para que lo ejerciera, lo protagonizara la UTEC, y sin embargo lo está haciendo la UDELAR. Yo no digo que lo protagonizara, digo que crearon una universidad para el interior, eso es lo que dice la ley. Y eso... Pero eso, yo advierto, lo transmitís en tu claridad, pero también en tu energía, que es algo que no te terminas de convencer, ¿no? No, yo creo que deberían haber hecho lo que decía la ley de educación, que era crear una universidad tecnológica. Para todo el país, no para el interior. Porque en Montevideo no se necesita en carrera de computación, de cocina, de lo que sea. Pero entonces me estás dando la razón en lo que yo había pensado que vos me estabas diciendo. Sí. Se está subrayando demasiado lo del interior, cuando en realidad habría que hacer hincapié en lo tecnológico. Sí, en el caso de la UTEC, sí. De la UTEC, sí, esa claro. es mi opinión, es la opinión de la institución, en realidad, que creo que la expreso bien. Insisto que eso no quiere decir que no tengamos excelentes relaciones, que no las cultivemos, porque una vez que uno tiene una ley tiene que cumplir y colaborar con ella, a menos que es una barra basada, que no estoy diciendo que sea una barra basada, ¿no? Lo entiendo, no está orientado de acuerdo al esquema que fue concebido en la ley de educación. Y algo parecido, aún no ha pasado nada, así que no puedo sacar conclusiones, podría pasar con la Universidad de la Educación, que estaba prevista de otra manera, que fue planificada con detalle inmediatamente después de aprobar la ley. Al año de aprobar la ley había un proyecto elaborado que se ignoró durante un lustro y ahora reaparece otra vez planteado de otra manera. En esto quiero ser cuidadoso porque, sin embargo, el modo como está trabajando el Consejo de Formación Docente para transformarse a la larga en una institución universitaria es muy correcto. Distinto es la presión que se hace por cambiarle el nombre a la institución, que es otra cosa. Lo que está haciendo el Consejo de Formación Docente, en mi opinión, es muy, muy correcto. Están tratando de tener una estructura de universidad desde adentro, y no por decreto, para decirlo, bueno, no es decreto, por ley sería. Sí. Y eso me parece muy positivo y vamos a colaborar, estamos colaborando y vamos a colaborar más en ese proceso. Ajá. Volviendo al tema... Sí, perdón, presupuestal. Eso. Volviendo al tema presupuestal, como decía, el presupuesto anterior se hubo un gran énfasis en construcciones y en el interior. Eso redundó en este crecimiento muy importante que creo que todo el país reconoce muy fuertemente, que asociaba al sistema de becas que favorece especialmente al estudiantado del interior, para estudiar tanto en el interior como en Montevideo, debo aclararlo, porque hay miles de estudiantes del interior que estudian en Montevideo. Yo no conozco el origen social de cada sector, pero los números del interior estarían mostrando alguna tendencia, podemos hablar de eso después. Esto no es financiero, es demográfico, es de estructura del personal. Ese esfuerzo es necesario mantenerlo, tiene un gran apoyo de las intendencias, de diversos servicios que están vinculados a la descentralización global, y podría comenzar a cojear si seguimos sin tener dinero fresco para eso. Obviamente que estamos... ¿Por qué podríamos empezar a cojear? Porque el éxito de la política ha sido muy grande. Es decir, el hecho de que la universidad sea parecida en Montevideo y en el interior, desde el punto de vista de la calidad, de los servicios, de los edificios. En cuanto a edificios, está en algunos sentidos mejor que en Montevideo. Porque como está casi todo ahora, nuevo, claro. Y más allá de algunas deficiencias, se han hecho bien y siguen creciendo un poco. Dentro de un rato tengo una reunión para discutir inversiones en edificios en el interior, usando eso, el menudeo de lo que sobró de aquí, de lo que sobró de allá, invertimos y vamos a construir un poco más en Rivera, un poco más en Salto, un poco más en Maldonado y en Tacuarembó y en Paysandú, que son los que tengo en la cabeza en este momento. La pregunta, Roberto, que estoy tratando de hacerte es, ¿pero acaso no es entendible que si la economía no está tan bien, y aún admitiendo que el esfuerzo desde la perspectiva política ha sido explícito y subrayado,
¿no es entendible que de pronto haya disponibilidad de menor cantidad de dinero? No, entendible es porque efectivamente el dinero para repartir es tal y cual. El problema son los énfasis y yo creo, y hasta el apoyo, le diría yo, porque nuestra inversión en el interior, por ejemplo, para hablar solo de eso, porque puedo hablar de muchas cosas más, yo diría que no es reconocida del todo. Es decir, el esfuerzo, los intendentes, obviamente, porque el intendente de Tacuarembó, con el cual lo veo cada vez que lo veo el jueves que viene, porque tenemos una relación, y que es un partido de la oposición, el partido de gobierno, es blanco la intendencia. Sí, claro. Él va a decir que está todo genial y lo dice, hasta el obispo de Tacuarembó, que rindo homenaje a él porque falleció hace unos pocos días, reconoce que se transformó el territorio por los problemas de la madera y todo eso, y la parte intelectual por este esfuerzo que hemos hecho. Yo diría que no es suficientemente bien reconocido ¿Por quiénes, Roberto? A nivel gubernamental. Ahí está. Sí. Yo no, es decir, la participación de las personas importantes, etcétera, yo creo que deberían ser mayor, dada la envergadura. Insisto, son miles y miles de estudiantes que estudian en su En particular en esa área, ¿entendés, rector? En este rol que estás llevando a cabo la universidad en el interior de la República, ¿ese es un reconocimiento algo tibio, ¿entendés? En esa área en particular. Sí, yo lo digo general, con el debido respeto, sí, y suavidad, y etcétera, pero yo creo que es así. Algo parecido pasa. ¿Y qué lógica tendría ese tibio reconocimiento? ¿Desconocimiento de realmente los logros u otro que se me...? No sé, yo no me animo a sacar... Pero ¿sabés qué sonreís? La genética del asunto no me animo a analizarla. Sí, pero todo es política en el sentido amplio del término, y uno está obligado a darle lecturas políticas a las cosas, ¿no? Es decir, ¿cuál puede ser la razón? Porque en definitiva, un reconocimiento en la Universidad de la República que está haciendo 4 o 5 goles, también podría ser visto de la lectura política como un autorreconocimiento porque yo le di el dinero, por decirlo así. Sí, el reconocimiento de nuestra parte ha sido muy grande, hemos participado en todas las instancias que se nos ha pedido por el lado del Poder Ejecutivo, Legislativo. Yo he hecho muy insistentemente un inmenso reconocimiento al apoyo que hemos recibido para las políticas hacia el exterior, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, las embajadas, el incremento de relaciones con China, no en el plano comercial, la soja y la carne, sino en el plano cultural, es inmenso, y para ello hemos contado con un gran apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, que yo insisto en manifestarlo porque lo vivo, lo he vivido personalmente, y la institución lo vive. Tenemos cantidad de actividades conjuntas. Ahora, el viernes pasado terminó un curso para 120 personas, que la AUSI, el organismo de la Presidencia para Relaciones Internacionales, nos pidió que organizáramos. Vinieron 9 profesores chinos, se hizo en la Facultad de la FIC, la Facultad de Información y Comunicación. Sí, preciosa además. Y eso es una operación conjunta con el Poder Ejecutivo mismo, con la Presidencia misma. Así que las relaciones no es que... Yo digo que el peso que la institución sigue teniendo en el país... yo creo que merecería un reconocimiento mayor. La universidad sigue teniendo, por ejemplo, con el 70% de lo que se crea en el país, se crea dentro de la Universidad de la República. Y está bien, ahora hay financiación de la AN y de otros organismos, eso es totalmente cierto. Y son buenas noticias, por otra parte, ¿no? Todas son buenas noticias. Sin embargo, el personal trabaja en la Universidad de la República básica. Aún el personal del Instituto Pasteur, una parte importante son docentes de la Universidad de la República que trabajan allí porque realmente las instalaciones son excelentes y no son nuestras en el sentido universitario. Vamos a otra breve pausa y al regreso, hablando de los reconocimientos, a mí hay un reconocimiento que es el que me quita el sueño siempre, y es el reconocimiento de las personas, de los ciudadanos, de los individuos, ¿no? Los que incluso paradójicamente nunca pisan la universidad, pero dinero de parte de su bolsillo va al presupuesto de la universidad, lo que no significa que no reciban cosas de la universidad. No, ya antes de la pausa, para terminar esta idea, la gente me reconoce a mí, yo tomo ómnibus, ando por la calle, aparte de moverme en los autos oficiales cuando tengo que moverme rápido. Vine caminando ahora desde el edificio de la universidad, son como 8 cuadras. Sí.
y se me saluda como el rector que ha hecho todo por el Clínicas, por ejemplo. Eso es una cosa visible, porque no sé, porque lo hemos hecho con entusiasmo, nos salió medio mal, o nos está saliendo medio mal, pero aún así... Está saliendo medio malo de Clínicas, ¿no? Podemos hablar un poco más después de la pausa. Dale. Avisa en tu casa que no volvés hasta octubre. Todos los temas que tenemos que hablar. Bueno, estamos conversando con el rector de la Universidad, Roberto Marcarián. Estamos poniendo la mañana en camino. Del emperador, y no es la China de Mao, es la China de mi pago, de la que me enamoro. Último tramo de la charla por hoy con Roberto Marcarián, el rector de la Universidad de la República, a casi 3 años de su elección. A propósito, Roberto, ustedes tienen la posibilidad de ser reelectos, ¿no? Sí, señor. Solo una vez, ¿no? Solo una vez. Y vas a hacerlo, ¿no? Digo, te vas a presentar, ¿no? La respuesta es estándar ahora. Yo acepté en junio del 14 para ser electo en agosto del 14 y voy a decidirlo por mayo del 18. Del año que viene. Si acepto o no acepto la candidatura. Bien. ¿Vos de qué año sos, Roberto? ¿De qué? ¿De esa nena? Sí, ¿cuándo naciste? Perdón. Tengo 70 años. 70 años. Y yo tengo 52. Podría ser un padre precoz mío, podría ser, ¿verdad? Pero en todo caso una especie de tío, ¿está? Eso sí. Entonces, che, ¿cómo ves a tu tío? Supongamos que yo fuera Camino Marcarián, ¿está? ¿Cómo ves a tu tío? ¿Cuál, pregunto? ¿El entrenador o el rector? Porque me voy a dar dique de paso, claro. ¿no? Digo, el rector, ¿cómo lo ves? Y nada, lo escuché el otro día en la radio que me dijo una cosa que los uruguayos en general no dicen, y es que a pesar de todo está contento con la decisión que tomó, está satisfecho con el trabajo que está haciendo, goza de reconocimiento de gente, incluso de gente que está afuera del sistema universitario. Así que yo lo veo bien, lo veo de salud bien, lo veo cachetudo, rozagante, lo veo bien. No, te lo preguntaba para ver si él va a querer seguir siendo rector. Entonces el sobrino le diría, mira, a mí me da la impresión de que sí, que va a querer. Muy bien. La respuesta es muy sincera. No sé, hay problemas de salud. Yo tengo 70 años, tengo un stent colocado 2 años antes de aceptar el cargo. Consulté a mi médico para agarrar o no el cargo. El médico me dijo, si yo fuera amigo suyo, le diría que no acepte. Pero yo no soy amigo, me dijo el médico. Yo no soy su amigo, soy su médico. Ni quiero serlo. Soy su médico. Y usted está bien, me dijo, y yo acepté. Bueno, muy bien. Está, igual lo que dije como sobrino no es descabellado, ¿verdad? No. Objetivamente hablando. Estoy de acuerdo, no voy a negarlo. Lo que pasa es que la decisión es mía y de mi familia y mi entorno que influye, y además hay que ser electo, porque estos cargos van a elección. No, yo hablaba de presentarse ¿no? En el caso de estar dispuesto a presentarse, a eso me refería. Volviendo entonces... Hay que agarrarme en mayo del año que viene y preguntarme ahí. Bueno, antes de mayo seguramente conversaremos por los temas vinculados a la propia dinámica de la Universidad de la República, que entonces habíamos quedado, al pasar dijiste algo del Clínicas, que a mí me gustaría que nos dieras 2 o 3 titulares acerca. Da la sensación ante la ciudadanía, luce que los problemas del Clínica y a propósito del financiamiento para lograr una mejora del mismo, parece que está algo empantanado, ¿no? Está empantanado la obra en grande. El proceso que vivimos desde mediados del 15 hasta aquí, en cuanto al Clínicas, ha sido muy positivo, a pesar de que no salga la obra mayor que queremos hacer. Porque hemos reconcebido cómo tiene que ser el hospital, se le ha llamado refuncionalización a eso. Hay un trabajo muy importante de la Facultad de Medicina, del cuerpo técnico del hospital, de las direcciones que cambió en este periodo, la dirección anterior y la actual, sí, comprometidas con esos cambios. Tenemos bien visualizado qué podríamos hacer con esos 11 millones de dólares que pedimos por año en el presupuesto, y nos van a dar del orden de 5 por este asunto extraño del impuesto a la cerveza, el no impuesto a la cerveza, más bien diría yo. Así que la negociación Amado, todo eso. Sí, no es la de Amado, es la de Rubio esta. Eso todo creo que son méritos de habernos propuesto la modificación. Y tenemos un gran debe, que es hacer propuestas claras, que la resolución del Consejo Central, en la que decidió suspender los trámites PPP, lo expresa muy claramente, de que el hospital tiene que hacer propuestas aplicables para integrarse realmente al sistema. Y tenemos en puerta una cosa muy importante que se habló en su momento y ahora se dejó de hablar, pero se va a hablar muy pronto de vuelta, y es que queremos extender el IMAE cardiológico del Hospital de Clínicas a Tacuarembó, al hospital tan elogiado de Tacuarembó, que dirige el doctor Ciro Ferreira,
que tuvimos reuniones hace unos meses sobre eso. No, otra vez Tacuarembó, ¿no? Sí, tuvimos una reunión hace 3 días con la plana mayor del Ministerio, de ACE y nuestra, relacionada con esas cosas, como para avanzar en eso. O sea que el tema no está de ninguna manera muerto, por el contrario, queremos hacer propuestas que permitan una integración real y que en particular la universidad, su hospital de clínicas, reciba recursos genuinos de salud para cumplir esa función, dado que hoy por hoy todo el mundo cuando habla del presupuesto universitario está incluyendo un 20% de presupuesto que es esencialmente el presupuesto dedicado a la salud, como está pasando ahora, que eso es atípico a nivel mundial, diría yo, porque los presupuestos de salud son presupuestos de salud y los de educación son presupuestos de educación, por más que estén cercanos, son distintos. Así que es un pare respecto de la financiación de la gran propuesta, la llamada de $120 millones, y un continuar elaborando política en materia sanitaria dentro de la institución. Hablemos de algunos números, ya casi en el final de la charla. ¿Ingresan nuevos estudiantes a la Universidad de la República? Y hoy lo tirabas al pasar, pero me gustaría afinar un poquito el concepto. ¿Y de dónde vienen? ¿Son los hijos de los que más tienen? ¿Son los hijos de los que menos tienen? La población estudiantil ha ido cambiando, que los que salen de secundaria, vamos a decir la verdad como son esencialmente los hijos de las clases de los 3 quintiles mayores, o sea, de los medios ricos para arriba. Eso es así. Es un problema, eso es el de su desarrollo, perdón que lo diga con tanta claridad, no es culpa de la universidad, como salió diciendo algún periodista, eso es culpa de la estructura del país, y en particular del hecho de que el sistema previo al universitario efectivamente termina siendo selectivo, pero no porque él mismo seleccione, sino porque el resultado es selectivo. Por tanto, la masa con la que la universidad se nutre, que tiene que haber terminado secundaria, es mayoritariamente deformada en ese sentido. Las políticas de becas mejoran eso, y efectivamente lo han mejorado. Y un dato muy interesante es que el desarrollo en el interior ha permitido el ingreso de sectores con menos recursos económicamente, por eso hay más becas allí, con padres que no son universitarios, que es un segundo dato fácilmente visible, y gente que ha hecho la secundaria pública, que son 3 datos totalmente seguros, demostrados persona por persona, que muestran que la modificación hacia el interior es positiva desde el punto de vista social. Que la institución sigue integrada por hijos de los sectores, no de los ricos, pero de los sectores medios hacia arriba, eso es cierto. Pero eso no es ningún problema que se deba a la autoridad universitaria o a la orientación universitaria. Es fruto de la estructura educativa global del país, que nosotros obviamente no controlamos. Bueno, coincidimos entonces, lo hablábamos lo tiramos ahí más temprano, que por ende las miradas tienen que estar especialmente fijas en la educación secundaria, ¿no? Sí, efectivamente, y que mejorar incluso no solo el problema numérico, sino la calidad del sistema educativo. Yo he insistido mucho, y creo que ha entrado en la institución. Nosotros queremos una universidad del país, no puede ser que hablemos de la Universidad del Interior y de la Universidad de Montevideo, porque así estamos haciendo discriminación mala de esa manera, porque obviamente que la buena va a estar en Montevideo y la mala va a estar en el interior, y eso no queremos de ninguna manera. Creo que en parte lo estamos logrando, por más que hay diferencias, lo estamos logrando. Por más que hay diferencia y por más que hay bajo reconocimiento, ¿no? Además. Bien, para terminar, hoy es 14 de agosto, es el Día de los Mártires Estudiantiles. Desde la perspectiva histórica se evoca el asesinato de un estudiante, justamente de la Universidad de la República, a Liberarse, ¿no? No sé, imagino, porque además en aquellos años vos eras no digo un chiquilín, pero eres un muchacho joven, ¿no? Contemporáneos. Fui amigo de Liberarse, conocido cercano. Mira, no sabía eso. Yo fui miembro del comité de movilización de la FEU de aquellos años tan duros. Es una fecha que yo recuerdo, justamente ayer en una reunión social. Mañana es 14 de agosto y el 14 de agosto, como el 25 de agosto, fecha nacional, esta fecha para mí es una fecha muy sensible, por razones de vida y por razones históricas, por la importancia que tuvo el movimiento de protesta de aquella época, que si uno mira los detalles son menores de lo que se reivindicaba, pero a escala global está claro que marcó una época.
El hecho de tener una hija historiadora me hace recordar esas cosas con más precisión. Vania Marcarián. Ella ha escrito sobre la juventud de ese periodo, sobre mi juventud, llamémosle Claro. así, por más que ella es y lo hacemos adrede, muy independiente en cuanto a mi trabajo y a mi formación. Es un momento de recogimiento y de memoria que me parece muy importante que se mantenga y que se recuerde con particular emoción, diría yo, que así lo siento yo personalmente. Marcarián, ¿la seguimos más temprano que tarde? Muy ¿Sí? bien. ¿Te parece bien? Muchas gracias. ¿Cómo está tu hermano, el entrenador? Bien, tuvo una pequeña operación que salió bien, ni lo llamé porque me enteré indirectamente que había salido bien. Si está escuchando, Bueno, que lo sepa. que vos estás contento porque le salió bien. Vos además no usás teléfono celular, ¿no? Lo uso, pero para el oficio, no para el día a día. No le mandás un WhatsApp a tu hermano diciendo, hermano querido, estás mejor. Lo llamo por teléfono a la casa o al celular, que eso sí lo tengo, y intercambiamos datos y opiniones. El rector de la Universidad de la República, Roberto Marcarián, nos ayudó a poner la mañana en camino. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com.